Hola, mi nombre es Brian Quinchihuango y te voy a explicar lo que es un inyector. El inyector es un dispositivo actuador que dosifica y pulveriza la cantidad exacta de combustible que necesita el motor en cada ciclo de funcionamiento. La computadora del motor controla el momento en el que el inyector abre y el tiempo que permanece abierto, permitiendo que el combustible se mezcle correctamente con el aire. Gracias a este sistema, los motores modernos logran una mejor potencia, menor consumo de combustible y una reducción importante de las emisiones contaminantes. ¿Para qué sirve? El inyector tiene la misión de suministrar la cantidad precisa de combustible que requiere el motor en cada condición de funcionamiento. La computadora calcula esta cantidad utilizando la información de diferentes sensores como el MAP, TPS, IAT, ST y el sensor de oxígeno. Con esos datos determina cuánto tiempo debe permanecer abierto cada inyector. Entre sus funciones principales se encuentra dosificar el combustible, pulverizar el combustible en partículas muy finas, ajustar la mezcla aire-combustible según la carga, reducir el consumo de combustible, disminuir las emisiones contaminantes, mejorar el rendimiento y la respuesta del motor. ¿Dónde se encuentra este actuador? En los sistemas de inyección multipunto, cada cilindro posee un inyector instalado sobre el múltiple de admisión, muy cerca de la válvula de admisión. En los motores de inyección directa, el inyector se encuentra instalado directamente en la culata y pulveriza el combustible dentro de la cámara de combustión. En ambos casos, todos los inyectores reciben combustible a presión desde el riel o flauta de inyección. Funcionamiento. En su interior posee una bobina electromagnética y una aguja o válvula. Cuando la computadora envía un pulso eléctrico a la bobina, se genera un campo magnético. Ese campo levanta la aguja del inyector, permitiendo el paso del combustible a presión. Cuando la computadora deja de enviar el pulso, desaparece el campo magnético y un resorte interno hace que la aguja vuelva a cerrar el paso del combustible. La cantidad de combustible inyectada depende principalmente del tiempo de que el inyector permanece abierto, conocido como ancho de pulso o pulso width. Mientras mayor sea el tiempo de apertura, mayor será la cantidad de combustible inyectada. En ralentí, el tiempo de apertura suele ser muy corto. Durante aceleraciones fuertes o cargas elevadas, la computadora aumenta el ancho de pulso para suministrar más combustible. El diagrama. En la mayoría de los sistemas de inyección encontraremos dos terminales en cada inyector. Un terminal recibe alimentación positiva proveniente del relé principal o del relé de inyección. Esta alimentación normalmente está presente mientras el interruptor de encendido se encuentra activado. La segunda terminal va directamente hacia la computadora del motor. La PCM controla el inyector conectando y desconectando esta línea o tierra. Cada vez que la computadora realiza esta conexión, la bobina del inyector se energiza y la válvula se abre. Cuando la conexión a tierra desaparece, el inyector vuelve a cerrarse. Este tipo de control recibe el nombre de control por negativo o control por masa. Síntomas de falla. Cuando uno o varios inyectores presentan avería, el motor puede manifestar diferentes síntomas. Los más comunes: dificultad para arrancar, ralentí inestable, fallos de encendido o misfire, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, humo negro por el escape, olor intenso a gasolina, vibraciones del motor, encendido de la luz check engine, y entre códigos de diagnóstico como el P0200, P0201 al P0212 o P0300 al P0308. Tenemos lo que es el oscilograma. En un inyector en buen estado observamos primero un voltaje cercano al de la batería, ya que una terminal permanece alimentada constantemente. Cuando la computadora activa el inyector, la señal cae casi hasta 0 voltios debido a que la PCM conecta el circuito a tierra. Durante ese tiempo la bobina permanece energizada y el inyector permanece abierto. Al finalizar el pulso, el campo magnético de la bobina colapsa y genera un pico de voltaje conocido como pico inductivo o voltaje de retorno. Este pico es completamente normal y demuestra que la bobina del inyector está funcionando correctamente. Después del pico, la señal vuelve nuevamente al voltaje de alimentación. En un inyector en buen estado, todos estos eventos deben observarse claramente.
Una caída limpia de voltaje cuando el inyector se activa, un tiempo de apertura uniforme, un pico inductivo bien definido o al finalizar el pulso, un retorno estable al voltaje de alimentación. Si el pico inductivo es muy bajo, desaparece o la señal presenta deformaciones, es posible que exista un problema en la bobina del inyector, el cableado o el controlador interno de la computadora. Con el multímetro verificamos el pin de masa que controla la ECU y el pin de alimentación. Y en el osciloscopio podemos observar los pulsos de inyección y cuando se acelera más el vehículo. Con el escáner podemos ver el ancho de pulso, que varía entre 1.20 milisegundos.